la elección soberana de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Usted cree que Dios es soberano? Le ha dicho al Señor que tome dominio, autoridad, y le ha entregado su soberanía para que Él haga lo que Él quiere en su vida. Es lo que vamos a hablar hoy sobre la elección soberana de Dios. Basado en el libro de Romanos capítulo 9, verso 15 y verso 16, escuche bien este versículo, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Vea. Y me compadeceré del que yo me compadeceré. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Quién es el que tiene al final la misericordia? ¿Es Dios si quiere que usted siga viviendo o no? ¿Es Dios quien quiso tener misericordia y que sigamos todavía nosotros a pesar de haber pasado una pandemia difícil donde muchos no están? Pero la misericordia de Dios le plació que nosotros siguiésemos y continuásemos en esa vida. Así que si usted está vivito y coleando, es por la soberanía de Dios sobre nuestra vida y porque Dios quiso tener misericordia. Quizá algunos estuvimos puntitos de irnos, quizá otros medio estaban ahí a la puerta, pero Dios le ha placido tener misericordia. Escúchelo bien. Dice el verso 16 que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, dice, que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. La palabra misericordia se compone de dos frases en el latín, y la primera es misere, escúchelo bien, misere, que quiere decir y refiere a miseria, y la otra cordis, que es y refiere a corazón. Es la definición de esta palabra misericordia en el latín, misericordis. Y escuche bien, iglesia, misericordia es compadecerse de las miserias y necesidades de algunos. Así se refiere el diccionario. Misericordia es compadecerse de las miserias y necesidades de algunos. Dios es el único que puede tener misericordia, según su palabra. Dios es el único que puede tener misericordia. Nosotros, usted y yo normalmente solo actuamos por lástima. Normalmente usted y yo solo actuamos por lástima. Hacemos a veces, ayudamos, y a veces es más por un sentimiento de lástima que de una verdadera misericordia. Porque la definición de misericordia contrasta con lo que es sentir lástima. Usted ayuda a alguien que está en una necesidad, a alguien que está tirado en una calle, que está allí mendigando, y muchas veces se hace mucho por lástima y no por una verdadera misericordia. Por eso, escúchelo bien, Dios es el único que puede tener misericordia. Efesios capítulo 2, verso 4 y verso 5, vamos a ver si ponemos estas lecturas para poder mostrar que solamente en Dios está la fuente
y es el único que puede tener misericordia. Dice, pero Dios que es rico, ¿en qué dice? Vamos, dice que Dios es rico, ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. La misericordia va ligada, va unida con el amor. Va ligada, va unida con el amor. Y dice el siguiente texto, el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, vea lo que dice y cómo establece que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso dice, entre paréntesis, por gracia sois salvos. No crea que por bonito, por gordito, por flaquito, o porque usted es chaparrito, o porque usted tiene chocollos allí que le sale. No, no, no. Es por pura gracia que a Dios le plació tener misericordia de nosotros. También en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, encontramos cómo Dios es el único que puede tener misericordia, porque Él es rico en misericordia. Y vea lo que dice Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. ¿Lo tienes? Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, ¿qué dice? Su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vea, qué interesante. Según su grande misericordia. Fue grande la misericordia de Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Quizá otro ya nos hubiera mandado al panteón, ¿verdad? Quizá otro ya nos hubiera mandado a la cárcel, pero Dios, que es rico en misericordia, y según su gran misericordia, nos dio vida y quiso perdonar nuestra vida. Le voy a leer estas notas y un comentario que es bien interesante, que dice: todas las misericordias fluyen de su mero amor, de su compasión y bondad, y no por nuestros desiertos o calamidades de nuestra vida, sino de su infinito amor y de su pura gracia. No crea que a Dios, porque lo vio en esa necesidad, ya todo arruinado, ya todo allí, a usted ya que se lo estaban comiendo los zompopos, no. O lo vio todo andrajoso, todo así, y dijo, vaya a tener misericordia. No, no. Por eso es bien interesante esto que se lo voy a repetir. Todas las misericordias fluyen de su mero amor, de su compasión y de su bondad, y no por nuestros desiertos o calamidades de nuestra vida, sino de su infinito amor y de su pura gracia. Por eso leímos en Pedro donde decía que de pura gracia. Usted y yo no tuvimos que pagar, no tuvimos que hacer nada, sino que fue de pura gracia que al Señor le plació. Y así como nosotros estábamos en una condición de condenados, muertos, así hay otro. Pero si a Él no le ha placido todavía tener misericordia de ellos, pero que a nosotros, a Él le plació, es de pura gracia de Él. Y algún día aquellos, si a Él le place, Él va a tener su misericordia. Escuche este comentario bien interesante que dice: la misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana, ni es una recompensa de alguna obra humana.
No crea usted que es por un reconocimiento. Como decía el cantante Julio Melgar en una de sus canciones, que decía, pobrecito, no, que míralo cómo está. No, Dios no actuó así, por ese sentimiento de lástima. No, actuó de misericordia y de amor. Por eso, la misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana, ni es una recompensa de alguna obra humana. Muchas veces el que es humano y el hacer humano no constituyen ninguna causa que motive las acciones o misericordias de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, iglesia? Se lo voy a repetir para ver si me confirma amén de nuevo. Muchas veces el que es humano y el hacer humano no constituyen ninguna causa que motive las acciones o misericordias de Dios. Y hay un ejemplo, dos ejemplos, en la cual se muestra así como Dios, que fue movido a misericordia hacia nuestras vidas. Y uno es, usted lo sabe, el padre del hijo pródigo. ¿Cuántos saben la historia? Lo hemos hablado mucho. Por la ley, por los principios, el padre del hijo pródigo estaba obligado a condenar a su hijo, que se había prácticamente convertido en un hijo contumaz y rebelde y desobediente. Y la ley establecía que si un hijo era rebelde y no obedecía a su padre, lo podía llevar ante el sumo sacerdote y le podía decir, mira, este es nuestro hijo, no quiere someterse, no quiere obedecer. Por tanto, el sumo sacerdote lo tomaba, lo llevaban y lo lapidaban a piedras. Y así moría aquel joven. Y cuando un hijo deshonraba a su padre, causándole deshonra, causándole daños emocionales, morales, familiares en su familia, el padre, cuando ese hijo volvía a aparecer, lo tomaba, llevaba una vasija, llevaba unos ancianos de testigos, y cuando el joven era hallado, se presentaban ante él, tomaba aquella vasija, el padre, a cual el hijo había deshonrado, escupía sobre su rostro, quebraba la vasija y le decía al padre, así te quiebre Dios tu vida. Vea qué tan fuerte era la ley para algo. Pero en la historia que usted ve del hijo pródigo, usted ve que cuando su hijo viene, el padre lo estaba esperando. Y dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Merecía morir, pero así fue Dios. Merecíamos morir, pero Dios fue movido a misericordia en su grande amor. La otra historia es del buen samaritano, que les he enseñado, les he hablado mucho, sobre cómo este hombre que había sido, por la delincuencia de aquellos tiempos, había sido asaltado. Y no solamente asaltado, porque hoy a veces el ladrón no solamente le basta robarle el celular, sino que si anda una pistola, no se compadece y le mete unos 2, 3, 4 tiros.
Porque hoy vemos delincuencia así, que no solamente le roban, sino que hasta lo matan o lo golpean y lo dejan ya casi todo medio moribundo. Y a este judío que iba, dice que fue asaltado en el camino. Y allí en el camino lo dejaron como muerto. Según los ladrones, los delincuentes lo habían matado. Y él había quedado allí. Y dice que pasó un sacerdote, un hombre de Dios, según la Biblia, que estaba llamado a ver la necesidad de este hombre y a ayudar y a socorrer. Y dice que cuando lo vio, más bien pasó de lejos, se retiró, se alejó. De allí pasó un levita y dice que cuando lo vio también desistió de ayudarlo y siguió su camino. Y por último dice, pasó un samaritano. Y esto contrasta porque al quien debían de ayudar era un judío. Y quien lo iba a ayudar y tenía la oportunidad de ayudarlo era un samaritano. Y usted sabe lo que les hemos enseñado, lo que vemos a través de la historia, que los judíos y los samaritanos no se podían ni siquiera ni ver en el espejo. Ni en el espejo se podían ver, se odiaban tanto. Por eso a Jesús un día que llegaron los discípulos y lo hallaron con una samaritana. Y la samaritana misma le dijo, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy? Es que había una línea de rencor, de odio que venía de generación a través de los años. Y este samaritano no estaba obligado a ayudar a un enemigo, porque prácticamente este judío que estaba moribundo, agonizando allí, era un judío. Era su enemigo. Pero dice la Biblia, en el libro de Lucas 10:33, y dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia, no a lástima. No fue movido por lástima, sino por misericordia, que es muy distinto. Es muy distinto esto. Y aquí podemos ver qué interesante es esto. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versos 3, 4 y 5, si me ayuda Ezequiel, podemos ver cómo Dios le habla a su pueblo Israel. Y le dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Vea, de distintas culturas y de distintos países. Un amorreo y una etea. Era Abraham, de la tierra de Arán, donde venía la Mesopotamia, donde venía el origen y el nacimiento de la idolatría de aquellos tiempos. Y dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Siguiente. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Vea qué interesante. Cómo Dios va llevando y mostrando para al final establecer su misericordia. Y dice, teniendo de ti misericordia. Vea, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste.
Pero es interesante ver. Veamos el 6, lo que dice. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Una expresión de su misericordia, de su amor por su pueblo llamado Israel, Jerusalén. Escuche bien, iglesia. Introducción, esto es a lo que es la definición un poco y el concepto. Dentro de la introducción le voy a leer unas palabras de Ceballos, un comentario bíblico. Dice, la manifestación de la misericordia de Dios es totalmente libre de toda pretensión humana de merecerla. Se lo voy a volver a leer. La manifestación de la misericordia de Dios es totalmente libre de toda pretensión humana de merecerla. Usted y yo no la merecíamos. Es Dios que a Él le plació. Lo que merecíamos era muerte, era condenación. Pero Dios en su infinito amor, en su pura gracia, decidió mostrar misericordia sobre usted y sobre mí, expresarlo con su amor infinito. Escuche, la misericordia es un atributo divino propio de Dios. La misericordia es una elección soberana de Él. De Él. ¿Qué le dijo y qué le decía Él a Moisés, según Romanos 15 y 16, que leímos, ¿no? Tendré misericordia, dice, del que quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo quiera compadecerse. Vea, vamos al 15, que es lo que le hago la referencia. El verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Aquí no hay influencia humana. Aquí no hay tráfico de influencia. Es Dios quien al final, en esta manifestación de que la misericordia de Dios es una elección soberana de Él. Es de Él. Es una elección soberana de Él. También la misericordia es gracia pura, divina de parte de Él. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia y que dice que no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, sino de Él. Usted y yo podemos hacer todo lo humanamente posible e imposible, pero al final es el deseo supremo de Él manifestado, si así a Él le place. Escuche dentro del propósito del mensaje, escuche estas palabras que son bien interesantes. Deja que Dios sea Dios. Y me pegaba eso. Deja que Dios sea Dios. Él es soberano. Él es un Dios que es
en sus atributos dice que Él es un Dios justo. Dice el libro de Apocalipsis, justo eres tú, oh Señor. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Y que aunque parezcan cosas que son injustas y que fueran injusticias en nuestra vida, debemos de decir que Dios es justo, que Él es justo. En este pasaje, donde Moisés, volviendo al texto central del verso 15 y el verso 16, vemos aquí que Moisés era un ejemplo de la elección de la soberanía de Dios. ¿Quién hubiera de nosotros elegido o hubiera calificado a Moisés para ser líder y guiar al pueblo santo de Dios? ¿Quién? Cuando usted entra y vea el currículo de Moisés, encontrará que Moisés era un homicida, un asesino, huyendo. Hoy había asesinado. Y cuando encuentra en los perfiles y en los currículos de algunos hombres de Dios, yo creo que no se hubieran calificado por el hombre para llevar semejante obra a cargo. Pero aquí es interesante esto, porque deja que Dios sea Dios. Moisés es un ejemplo de la elección de la soberanía de Dios. Y aunque él al principio en su llamamiento, que lo hemos enseñado, Moisés no quería, pero le dijo Dios: a ti es que te he elegido. Es que mira, yo soy tartamudo. ¿Y quién le hizo la boca al mudo? Usted sabe todos los obstáculos, excusas que puso Moisés. Mira, es que ahí hay otro. Nos vemos incapaces. Nos vemos no con méritos. Porque verdaderamente, si el hombre nos califica, si nos ponen como encuesta, como censo o como evaluación, nadie daría ni un peso por nosotros. Pero Dios quiso darlo todo por nosotros. ¿No se alegra usted de eso? ¿Ah? Por usted y por mí nadie daría un peso. Pero Dios sí lo quiso dar todo por nosotros. Y dijo: a ti te elegí, a ti te llamé, te puse nombre, mío eres tú. Y a ti es el que he elegido. Moisés le dijo: mira, Aarón, mi hermano, olvídate de tu hermano, es a ti. Si Dios te llamó a ti, es el elegido, es el llamado y establecido por la soberanía, por el propósito de Dios, porque así Él lo quiso. Cuando Moisés está refiriendo a esto, y que el apóstol Pablo aquí está él hablándole a la iglesia de Corintio, y está hablando y argumentando al pueblo de Israel, porque había un contraste. Los judíos no concebían,
decían, no es posible. ¿Cómo es posible, Dios, que tengas misericordia de esos gentiles inmundos? Porque así decían los judíos. La palabra judío significa hijo de Dios en el griego. Y los judíos a los gentiles los miraban como cerdos, los más impuros. Es más, hasta el día de hoy, según la ley lo determina, los más inmundos, impuros. Y había un contraste, Pablo estaba enseñando y lleva esta analogía y esta forma de enseñarle a los corintios y decirles cómo se manifiesta la soberanía de Dios sobre quien Él quiere. Los judíos decían, solo a nosotros. ¿Por qué tener misericordia de esos tan inmundos, tan pecadores, tan sucios? Pero a Dios le plació. Y Moisés está aquí en este versículo, que este es un texto del Antiguo Testamento de Éxodo 19. Lo vamos a ver, que lo vamos a ver ahí, de Éxodo 33, 19, que es cuando Moisés está discutiendo, está en una alegoría con Dios. Dice, y le responderé, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente o me compadeceré para con el que seré clemente. Aquí Moisés decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a aquellos? Moisés no podía. Él podía decir, ¿por qué no a Aarón? ¿Por qué no mi hermana Miriam? ¿Por qué no aquel anciano que yo conocí? Y Dios le establece que Él es soberano y que Él va a tener misericordia del que Él quiera tener misericordia. Se va a compadecer del que Él quiera compadecer. Y Pablo trae este texto de Éxodo 33, 19 a la iglesia de Corintios, le está enseñando a la iglesia de Roma también, y les está enseñando sobre esta parte. Y les viene desde el comienzo del capítulo 9, que usted lo puede estudiar en su casa. Pablo viene llevando un argumento a aquellos israelitas, aquellos judíos que contrastaban y que no podían concebir cómo Dios había extendido un llamamiento y había decidido tener misericordia de los gentiles. Y aquí, en esta analogía, encontramos que el apóstol Pablo nos ofrece esta cita bíblica para mostrarnos que Dios tiene el derecho de elegir a quien Él quiere, basándose únicamente en su propio juicio. Se lo vuelvo a repetir. El apóstol Pablo nos ofrece esta cita bíblica para mostrarnos que Dios tiene el derecho de elegir a quien Él quiere, basándose únicamente en su propio juicio. En este texto de Éxodo 33, 19, Dios le dijo a Moisés que Él le mostraría su misericordia y su compasión a quien Él
eligiera o a quien Él quisiera el derecho a decidir quién recibiría los beneficios de su misericordia, eran exclusivamente de Dios. El derecho a decidir quién recibiría los beneficios de su misericordia eran exclusivamente derechos de Dios. Solamente Moisés estaba abogando, apelando por otro, pero Dios le dijo: yo voy a tener misericordia del que yo quiera. Me voy a compadecer del que yo quiera, no del que tú me estés diciendo, no del que tú quieras, no del que tú estás queriendo influirme, porque a Dios nadie, el hombre no podrá influir en la vida de Él. Él es soberano. Aquí vemos que era una decisión unilateral que solo podría tomar Dios mismo. Se lo vuelvo a repetir. Aquí vemos que era una decisión unilateral que solo podría tomar Dios mismo. Solo Él. La misericordia de Dios, escúchalo bien, iglesia, no es algo que se pueda demandar o reclamar, sino que es otorgada libremente por Él. La misericordia de Dios no es algo que se pueda demandar o reclamar, sino que es otorgada libremente por Él. Su misericordia, escúchelo bien, iglesia, está guiada por su soberanía. Su misericordia está guiada por su soberanía, porque Dios es soberano. Él es el que decide. Él es el que llama. Él es el que elige. Conclusión del mensaje. Reconocer a Dios como la autoridad final y su soberanía sobre nuestra vida es nuestro deber. Se lo termino de decir. Conclusión. Reconocer a Dios como la autoridad final y su soberanía sobre nuestra vida es nuestro deber. No refutar, no apelar, porque lo que Dios dijo, eso fue. Estas palabras de Dios son como las que dijo Pilato cuando llegaron a decirle los judíos, cuando él puso un letrero en la cruz que decía Rey de los judíos. Y los judíos molestos porque no consideraban a Jesús como su rey, le fueron y le dijeron: Pilato, queremos que quites ese rostro, ese no es nuestro rey. ¿Y sabe qué contestó Pilato? Porque como era rey, dijo: lo que he escrito, escrito está. Así puede decir Dios de nuestras vidas: lo que he escrito de ti, escrito está. Ni el diablo mismo, ni el mundo mismo lo podrá borrar. Lo que Dios eligió, lo que Dios estableció, lo hizo, guiado con su misericordia y bajo su soberanía. Así que, ¿qué te puedo decir? Alégrate y gózate, porque a Dios le plació tener misericordia. Él lo dijo: tendré misericordia del que yo quiera tener.
misericordia.